Su atención y una vez que nos encontramos en condiciones para autorizar con la presente audiencia se inicia hasta las horas de registros. Hasta en fecha 21 de noviembre del año 2023 encontramos presentes en la sala de oralidad número 30 para celebrar la audiencia de omisiones de la Fiscalía en número de carpeta administrativa 004/0158/2022 promovida por Ricardo Guerrero Mercado. Se les hace de su conocimiento que permanecer de manera respetuosa y en silencio. Queda prohibido ingresar a la sala con algún dispositivo que permita la grabación de audio y video, así como teléfonos celulares. De hacerlo se les apresurará y en su caso se les retira de la sala de audiencia el entrega conforme a los artículos 58, 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La presente audiencia queda grabada en audio y video dentro del sistema de la Unidad de Acción Judicial correspondiente. Asimismo, se les informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas intervinientes fueron previamente exhibidas, corroboradas en el Registro Nacional de Profesionistas en la página de la Secretaría de Educación Pública, constando así que son licenciados en Derecho. Por último, hago su conocimiento. Quien presidirá la presente audiencia será la maestra Erika Navarro Olvera en funciones de juez de control. Gracias, buen día. Con la información proporcionada por el licenciado auxiliar de sala, el día y hora señalado para la audiencia se declara abierta la misma. Por parte del Ministerio Público, Mayra Jacqueline Rosales Lara. Sí, señoría, buen día. Gracias, buen día. Asesor Jurídico Público, Osvaldo Baena Sierra. Sí, su señoría. ¿Nos publicita su número de cédula, por favor? Claro que sí, mi cédula profesional 1249-4212. Gracias, auxiliar de sala. ¿Verificó la autenticidad? Concuerda con los datos del profesionista que se encuentra compareciendo en esta sala de oralidad. El mismo de 8 búsqueda de registro en la carpeta de administración. Dichas indicaciones fueron exhibidas, lo acreditan como licenciado en Derecho y asesor jurídico público. Gracias. Señor Ricardo Guerrero Mercado. Buen día. Los datos que proporcionó a la unidad de gestión, ¿es su deseo que se mantengan como públicos o en reserva? Públicos. Gracias. ¿Ya le hicieron saber sus derechos? Sí, ¿Le quedaron claros? sí, ¿Es su deseo nombrar al licenciado Osvaldo Baena Sierra como su asesor jurídico? sí. Gracias, abogado. ¿Podría aceptar y protestar el cargo, por favor? Acepto y protesto el cargo conferido. Gracias. La materia de la audiencia fue generada para efecto de que se hagan valer omisiones dentro de la investigación por parte de la Fiscalía y para ello le voy a pedir, Ministerio Público, que me señale, por favor, de manera muy concreta el estado actual de la carpeta. Sí, señora, la carpeta de investigación número 6 FIBJ, diagonal BJ3, unidad 1 sin detenido, 3896, diagonal 06-2018, actualmente se encuentra en el área de Fiscalía para la aprobación u objeción de la propuesta de no ejercicio de la acción penal. ¿Por qué hecho se inició? Se inicia por el delito de daño a la propiedad. ¿Culposo? No, señora. ¿Doloso? Doloso. ¿Cuándo se presentó la querella? ¿O cuándo se inició? Se inició en junio del 2018. Gracias. Asesor jurídico, ¿cuál es el motivo por el cual considera que el Ministerio Público ha incurrido en omisiones? Todo es que ha habido varios, desde el mes de agosto del 2022 no se ha realizado ningún acto de investigación por medio de la Fiscalía para determinar la responsabilidad de los imputados. Asimismo, a la fecha no se han realizado diligencias pertinentes para localizar y presentar a uno de los imputados, solamente se ha presentado uno. Asimismo, el delito por el que estamos es continuado, estamos hablando de una estructura que ha sufrido daños hasta la fecha. No es instantáneo, vaya. Está la víctima que puede manifestar cómo ha sido eso. A ver, pero el Ministerio Público dice que es un hecho doloso y lo que usted hace referencia, pues es como un daño por una mala estructura o alguna circunstancia que tiene que ver con la naturaleza culposa. Entonces aquí hay como, ¿es doloso o es culposo? Sí, le ofrezco una disculpa. La situación es que efectivamente, derivado de la estructura de un edificio, el domicilio de la víctima le están ocasionando daños a su propiedad. Corrijo, es culposo, señora, una disculpa.
¿Sí está impuesta de la carpeta? Sí, señora, aquí en la estación es que no cuento con la carpeta de manera física, toda vez que, como le comenté, está en estudio para aprobación de la Bueno, pero determinación. usted es quien ha realizado la investigación, ¿no? Supongo. Sí, señora. Bueno, entonces usted perfectamente sabe en qué estatus está. Sí, señora, disculpe. Gracias. Bien, entonces, me refiere que se solicitaron actos de investigación y no se realizaron por parte de la Fiscalía. Así es, su señoría. Es decir, ni siquiera le dieron contestación. No, a la fecha no hay contestación de hecho, en una audiencia de omisiones que fue de febrero del 2022, la juez manifiesta que se tienen que realizar actos de investigación necesarios para la determinación de la responsabilidad, toda vez que estaba prácticamente sin diligencias, como está a la fecha. O sea, nunca investigó. Pues no de la manera... No, es que si me dicen de manera muy ambigua, yo necesito datos objetivos. Es decir, ¿se solicitaron actos de investigación a la Fiscalía y no se realizaron? Dígame. Juez, en la audiencia de febrero del 22, la juez detectó que hay una paralización de mi carpeta. Es un edificio que construyeron en 2013, lo dejaron totalmente pegado a mi domicilio. Vino el sismo del 17, destrozó la casa a nivel estructural y causó la muerte de mi madre. No se ha investigado absolutamente nada en ese aspecto. La juez ordenó en febrero del 22 que recabaran toda la información y que dictaminaran. El problema es de que a partir de febrero, que cambiaron incluso de sala en el Ministerio Público de quien investigaba, el Ministerio Público ya es la 8ª Ministerio Público que hay, por eso es muy desaseado todo. El problema esencial radica en que no hay una voluntad de querer deslindar, porque esta carpeta está conectada a otra carpeta en la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en donde hay imputados más de 15 servidores públicos. Entonces, también esa carpeta la mandaron ahorita a reserva, están en estudio de reserva, porque es una especie de ataque institucional para que esto no proceda. Ahora, por la vía administrativa, por daño patrimonial en juicio, en mayo de 2022 me otorgaron un juez un amparo en donde se responsabilizaba directamente a la alcaldía Benito Juárez por haber autorizado esa construcción ilegal. Entonces, en noviembre del 2022, el Tribunal del Administrativo ya impuso la sentencia para que la alcaldía cubra todos los daños. Ese es por parte de la cuestión administrativa. Por esta vía no sucede nada. El último respuesta que dio la autoridad del Ministerio Público fue por parte del perito en agosto de 2022, diciendo, sí está el daño, ya se acreditó el daño, pero no tenemos en la Fiscalía quien cuantifique. Y desde agosto de 2022, la Fiscalía de la Ciudad de México no tiene quien cuantifique los daños. Entonces, como dijo la anterior juez en febrero, esto es una paralización ya estructural, ya no depende de los ministerios públicos. He tratado a través de los asesores del secretario particular de la fiscal, del coordinador de asesores de la fiscal, nadie desea que se cuantifique. ¿Por qué? Porque ya pasa a la vía penal, o sea, se puede judicializar, no hay deseos. Hablando con el abogado, sí se solicita, se dé vista a la Fiscalía General de la República, porque la corrupción de este sistema de lo que se llama el cártel inmobiliario, ha cooptado a todas las instituciones del gobierno de la ciudad, y hay ejemplos muy claros en la carpeta. Cuando se le solicita al Instituto para la Seguridad de las Construcciones, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que mi casa vuelva a ser viable? Dicen, no, pues todos los daños que hay en las paredes, pónganle rejillas electrostáticas y resánelo, y que cada 6 meses se tiene que hacer un estudio. Entonces, son resoluciones
imposibles de realizar. Yo tengo, y luego dicen, y además tienen que pagarlo el que realizó los daños, entonces tengo que ir a los 15 departamentos nuevos de los que adquirieron cada uno de los departamentos de ese edificio y tocarles y decirles, oigan, cada 6 meses voy a venirles a pedir una cuota para que me lleven un estudio. O sea, hay cosas de un nivel tan increíble que ninguna institución del gobierno está dando un soporte real. A través del juicio del Tribunal Administrativo se presentaron 2 peritajes. Uno de este mismo perito de la Fiscalía que dice que se acreditan los daños, o sea, los daños están acreditados porque no se respetaron la separación de 19 centímetros que tenía que haber habido. Entonces, cuando están totalmente pegados, viene un sismo, estamos en zona sísmica, pues daña. Desde el 1985 se propusieron estas nuevas normas. Hay una generalización. Yo me he dado a la tarea llevo cerca de 1,200 construcciones en la misma situación que la mía. Después va a venir un desastre, van a decir que fue por causas naturales. No es causas naturales, no se está respetando. Yo no sé si también se podría dar vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que revisen que no se aplica el reglamento de construcción en la Ciudad de México. Es grave lo que viene, pero mi carpeta es la que ya se les fue de las manos y están tratando de la detener a como de lugar. Ahora la mandan desde hace 3 meses, casi 4 meses, a análisis. ¿Análisis de qué? No procede. ¿Por qué? Porque cuando hay daños continuos no ha fenecido, no puede fenecer una prescripción. Es todo para hacer más tiempo. Ya llevo 5 años y medio. ¿Y cómo puedo yo pelear contra el Estado si hay que pagar en juicio civil, tengo que estar pagando abogado, tengo que estar pagando otros de los gastos? Se trata de desgastar hasta aniquilar. Entonces, sí es muy... Y yo no puedo culpar a la Ministerio Público. Ella recibe órdenes de que tienes que hacer esto, ándala para acá, pero ya no son los ministerios públicos, es más arriba donde está el problema, pero nadie quiere destaparlo porque va a salir un monstruo. Y sigue pasando, por eso yo sí necesito ayuda, porque la Procuración de Justicia no se está dando. Ahora, ¿cuáles son las pruebas? En septiembre de 2022, ningún ministerio denunció. En 2020 y 2021 robaron mi carpeta de investigación. En 2021 reaparece y le sustraen las 2/3 partes. Todos los documentos importantes los sacaron. Es cuando uno dice, oye, es que esto no es normal. La juez en febrero de 2022 dijo que esto no era normal, esto no es normal. La repongo. Están todos los elementos. ¿Por qué no se quiere? ¿Hasta dónde afecta esto? Yo no lo sé, pero sí es una cuestión generalizada. Y en septiembre de 2022 presenté una denuncia ante Asuntos Internos. Se basaron en la audiencia de control. Todos los ministerios públicos se dio vista a la Fiscalía de Servidores Públicos para iniciar ese procedimiento penal, y a los peritos, al perito y al jefe de peritos en arquitectura e ingeniería civil de la Fiscalía. ¿Por qué? El martes que me hace el peritaje, el sábado me habla el jefe de peritos, oiga, ¿cómo va a querer su peritaje? Pues, ¿cómo que voy a quererlo? Pues como se tiene que hacer. Esto está repleto de corrupción, pero una persona es muy difícil que aguante esto. Y esto tiene repercusiones en mi salud. Yo ya tengo una úlcera. Entonces, ¿por qué? Porque toca uno por todos lados y todo se fusiona. Entonces no hay una respuesta y están las pruebas. Ya está la resolución administrativa de que tengo la razón jurídica de que la alcaldía Benito Juárez está autorizando edificaciones ilegales que nos van a costar no menos de 70,000 millones de pesos. Es una especie de fobaproa inmobiliario. Nadie lo quiere destapar. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Que en el sismo que venga, mi casa colapse. Protección Civil del gobierno de la ciudad fue a mi domicilio. Ya está en riesgo mi casa. Vivo con mi esposa, mi hijo y mis suegros. ¿Qué esperan? ¿Que se caiga para que se eliminen las pruebas?
ya no sé qué esperar. La única opción en este caso es usted, pero están las pruebas de que hay una paralización, como dijo la juez en febrero de 2022, y responsabilizó al Ministerio Público de los daños o de lo que pudiera pasar, porque ellos no han hecho lo necesario para llegar a donde se tiene que llegar. Pero esto ya, pongan a otro, al Ministerio Público, pongan a otro, hay un bloqueo institucional. Bien, Ministerio Público, ¿por qué mandó la carpeta a no ejercicio? Sí, señora. Previo a la contestación, es prudente señalar que sí se han generado actos de investigación en la carpeta. Si bien yo entiendo la situación de la víctima, sin embargo, sí hemos estado investigando. Aquí la situación es que perito en materia de arquitectura me pide forzosamente un perito en materia estructural para poder emitir el dictamen que requerimos para poder conducir a proceso al imputado. La situación es que se han estado girando oficios para lograr quién es el que va a subsanar el costo del peritaje, toda vez que la Fiscalía no cuenta con este perito. Sin embargo, bueno, aquí hay una situación. Cuando yo llego se generan actos de investigación, estoy logrando ver quién va a erogar ese gasto. Efectivamente se entra al estudio de la carpeta de investigación y se advierten hechos prescritos. Se hace la propuesta de no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, yo ahí sí coincido en este momento coincido con la víctima, ya tiene mucho tiempo de estudio la carpeta de investigación para su aprobación o objeción. Yo comenté con la víctima, bueno, si no se da la propuesta, si la objetan, mi tarea y mi obligación como Ministerio Público es continuar con la integración de la carpeta. He escuchado a la víctima también, estamos de una u otra forma empáticos en esa situación. Sin embargo, yo necesito que la carpeta me la puedan devolver para poder continuar con la. Voy a ordenar que la devuelvan. Okay, porque efectivamente aquí hay violaciones graves al acceso a la justicia y a los derechos humanos de la víctima. Sí, señora. O sea, usted me está diciendo que mandó una carpeta a no ejercicio de la acción penal porque falta un dictamen y como no lo han elaborado, entonces es mejor cerrar la investigación y decir que no hay delito. No, señora, advertimos hechos prescritos. Pero si son hechos prescritos es por responsabilidad de ustedes. Es decir, una responsabilidad que es atribuida a la omisión de las autoridades no puede ser imputada a las víctimas. Esto es absurdo, efectivamente, como señala la víctima. Si fue denunciado en el 2008 y en el 2023 se esperaron hasta que prescribiera para decir, ya prescribió, entonces ya mándala a no ejercicio. No sé. ¿Y qué fue lo que realizaron durante todo ese tiempo? No estaba el dictamen estructural y entonces no hicieron nada. La carpeta se dice en el 2018, yo tengo un conocimiento de la carpeta a partir de agosto del 2022. No, sí lo entiendo, pero el hecho de que estén cambiando Ministerio Público no quiere decir que con eso se subsanen todas las omisiones. Es decir, el Ministerio Público es institucional, lo que quiere decir es que así sean 5 ministerios públicos, representan a una institución que es la institución del Ministerio Público Investigador. Y si están cambiando de Ministerio Público, pues evidentemente tienen que continuar con esa investigación o bien subsanar las omisiones que se han realizado. O sea, no pueden decir, bueno, entonces como yo tomé el asunto hace 3 años, pues hace 3 años lo que se haya realizado, pues yo no me hago responsable de ello y entonces únicamente respondo por los días que yo la tuve en mi poder, porque entonces el estar cambiando de Ministerio Público es otro acto que vulnera los derechos de la víctima. Ahora, como bien dice la víctima, este daño por una estructura mal construida y evidentemente por daños estructurales, pues se van generando y ahí tendría que analizar el perito si es permanente, porque los daños continúan realizándose, es decir, a consecuencia de que no se ha subsanado esa construcción estructural, pues siguen los daños, entonces tendría que ser permanente. Sí, sí. Bien, una vez escuchadas a las partes, declaro cerrado el debate y procede a resolver. Esta juzgadora, primero que nada, resulta competente para resolver respecto de las omisiones del Ministerio Público en la investigación, toda vez que me encuentro en funciones de juez de control, como establece el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta Ciudad de México. Este hecho tuvo verificativo en esta ciudad capital y además no se encuentra contemplado como aquellos que son de competencia federal.
Por otra parte, tomando en cuenta que nos encontramos en una etapa de investigación inicial, en donde el artículo 20 constitucional en su último inciso, que es el inciso E, y en su último párrafo, establece que las omisiones del Ministerio Público serán impugnables ante el juez de control. Y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las omisiones que pueden ser impugnadas ante el juez de control son aquellas que paralicen o suspendan la investigación. Evidentemente, estos actos que ha realizado la Fiscalía en agravio de la víctima sí han paralizado y han suspendido la investigación, incluso a tal grado de establecer desde el 2008, después de transcurridos 5 años, que ya prescribió este hecho con apariencia de delito y por lo tanto se determina una propuesta de no ejercicio sin haber notificado a la víctima de esta circunstancia para que pueda hacer valer incluso una audiencia antes de que se emita esta propuesta de no ejercicio, incluso de que envíen la carpeta. Cabe hacer mención que uno de los derechos de las víctimas es ser informados de manera oportuna de el avance de los registros de la carpeta de investigación, y evidentemente esto tampoco se ha realizado, porque de ser así la víctima estaría impugnando que esta propuesta de no ejercicio de la acción penal, y lo cual no le fue informado, ni siquiera para saber si se realizaron los actos de investigación que él requería o que sugería a la Fiscalía se realizaran. No obstante lo anterior, la Fiscalía tiene la obligación de dar contestación dentro de los 3 días posteriores a la solicitud de las víctimas de realizar actos de investigación. Pero esto no quiere decir que la investigación o la carga de la investigación recaiga directamente en las víctimas. Tienen el derecho de coadyuvar, pero quienes están obligados a realizar una investigación completa, imparcial, profesional, ética y sobre todo con la debida prontitud, son obligaciones de la Fiscalía, lo cual evidentemente no han realizado durante toda esta temporalidad y que ha conllevado a ello la negativa al acceso a la justicia de las víctimas, una vulneración a sus derechos en cuanto al derecho a la verdad, pero sobre todo las obligaciones que atañen a la Fiscalía y que es dar cumplimiento con los deberes que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Independientemente de que hayan cambiado de 5 ministerios públicos, reitero, la Fiscalía es una institución. Y esto quiere decir que si quitan a un ministerio público y ponen a otro, debe continuar con la secuencia de la investigación, en todo momento respetando estos deberes y obligaciones que están contenidos en la Constitución, e informando a las víctimas el avance de esta investigación para que coadyuve con la misma, lo cual en el caso concreto advierto que no ha sucedido, y con ello sí considero que han sido omisiones graves por parte del Ministerio Público, y aun y cuando refiere que la carpeta se ha enviado a los asesores del procurador para una propuesta de no ejercicio de la acción penal, considero que al haber omisiones que deben subsanarse, se ordena al Ministerio Público que solicite la extracción de esa carpeta para efecto de que se deje insubsistente esta propuesta de no ejercicio de la acción penal y realice la investigación exhaustiva, dando contestación a las propuestas que ha realizado la víctima respecto de esos actos de investigación. Ahora bien, si no hay perito en materia de daños estructurales, tendrá que requerirlo a las instituciones que pueden auxiliar en este supuesto. No debe estar obligada la víctima para poder acceder a la justicia, erogar gastos. Esto es absurdo. Claro que el Ministerio Público tiene que verificar la manera en la que se va a solicitar esta elaboración de este peritaje. Si es que la víctima no cuenta con esos recursos para poder acceder a la justicia, no es obligación y no es carga de las víctimas. El Ministerio Público tiene que allegarse de los medios con los que cuenta para poder establecer un peritaje de acuerdo a lo que se requiere en la investigación. En virtud de lo anterior, se ordena al Ministerio Público que al haber omisiones del Ministerio Público dentro de la investigación, deberá solicitar la extracción de la carpeta para que se deje insubsistente esta propuesta de no ejercicio de la acción penal, continúe realizando una investigación acorde a las obligaciones y a los deberes que establece tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Nacional de Procedimientos Penales, hacer un estudio técnico respecto de este tipo de hecho, tomando en consideración estas omisiones por parte del Ministerio Público que ha conllevado al retraso y que en su momento que se considera que hay una prescripción. Pero reitero, esta prescripción por omisiones de la Fiscalía no puede ser atribuible a la víctima y sobre todo cuando no se ha informado de manera oportuna de los avances de la investigación para que en su caso pueda solicitar las audiencias correspondientes ante el juez de control
y verificar que se esté realizando la investigación de manera correcta. Derivado de lo anterior, reitero, se ordena a la Ministerio Público que deje insubsistente esta propuesta de no ejercicio de la acción penal y continúe realizando la investigación. Y además, derivado de estos hechos, ordeno a la unidad de gestión que se dé vista a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con lo que ha expuesto la víctima respecto de su investigación y las omisiones graves de las que se duele la víctima y que esta juzgadora considera que, por supuesto, que han paralizado y han suspendido la investigación al grado de poder, de que la Fiscalía ha establecido una propuesta de no ejercicio de la acción penal y que como consecuencia de estas omisiones se pretende vulnerar este acceso a la justicia a las víctimas. ¿Alguna otra petición? Solo copia simple de audio y video, tu señoría. Gracias, señor Ricardo. ¿Tiene alguna duda? Sí, el 12 de noviembre ya presenté una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque hay elementos. Mi punto es, nuevamente se le da la obligatoriedad a la Ministerio Público de actuar, de hacer su trabajo. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar para que hagan una cuantificación? ¿2 años más? ¿3 años? Porque lo que se trata siempre es de alargar todo para hacerlo al infinito. No han buscado al director responsable de obra que construyó. Bien, tampoco todos esos actos de investigación que usted refiere se los va a hacer saber a la Fiscalía. La Fiscalía tiene 3 días para dar contestación a sus peticiones. Okay. Y si es que no cumple con ese requisito, usted puede solicitar de nueva cuenta una audiencia de omisiones ante el Ministerio Público del Ministerio Público ante el juez de control para que verifiquen esas circunstancias. Es decir, ya en este momento di vista al Fiscal General de Justicia con el actuar del Ministerio Público y con todas estas omisiones. Y no es posible enviarla a la FGR porque ¿A dónde, perdón? A la Fiscalía General de la República. No, hay supuestos en los que debe atraer la Fiscalía estos hechos y no es uno de los supuestos, es decir, no corresponde a esta juzgadora. El artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece cuáles son los supuestos que son competencia de la Federación y además los que pueden extraer o atraer en una cuestión en la que se advierte que se vulnera a la Federación. Pero cuando ya es la institución la que no desea que funcione, no el Ministerio Público, ¿qué puedo hacer? Usted refiere que tiene denuncias en contra de la Fiscalía, en contra del personal de la Fiscalía. Pídale a su asesor jurídico que verifique de qué manera puede acelerar estas cuestiones para verificar que se está sancionando a algunos servidores públicos que estén actuando en contra de la Procuración de Justicia. Pero si esto ya llega hasta la cabeza de la Fiscalía, yo presenté un escrito a la Fiscal General, al Presidente de la República, a la Jefa de Gobierno en enero de 2022, mencionando que hay una complicidad por parte de la Fiscal General encubriendo, y presenté las pruebas de cómo lo hacían. Es como decir, me voy a quejar de la Fiscal General, y todos desde la presidencia la enviaron hacia la jefatura de gobierno y la jefatura de gobierno se lo envía a la misma fiscal. Entonces, como víctima, digo, pues, ¿ahora con quién me quejo? Ya no tengo una opción viable, legal. ¿O cuánto tiempo tengo que esperar? Bien, hasta ya solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos. A la Comisión de la Ciudad de México, de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sí, ya van 2 veces. Y las 2 veces han dicho que como forma está bien, no se mete nunca al fondo de que todo lo hacen mal. Dicen, es que hizo tanto, sí, pero todo es inservible porque todo se trata de hacer tiempo. Es que es eso, es el desgastarse hasta que... Bien, entonces su asesor jurídico tendrá que verificar de qué manera puede presentar nuevamente una queja ante Derechos Humanos para que verifique el actuar también del Ministerio Público. Es decir, yo entiendo su molestia, pero mi competencia es verificar que esos actos que ha realizado el Ministerio Público no vulneren derechos humanos. Ya lo establecí, ya señalé que sí hay omisiones, ya ordené al Ministerio Público en el ámbito de mi competencia. Yo no puedo ir más allá de lo que la ley me faculta para ello, porque si yo emitiera un acto que no está dentro de mi competencia, lo que va a suceder es que será declarado nulo, además de la responsabilidad que me pudiera generar a mí.
Si usted ya fue a diferentes instancias, hay que esperar que se resuelva en diferentes instancias respecto a lo que usted ha solicitado. Pero hasta este momento mi competencia únicamente llega hasta ordenar al Ministerio Público que subsane estas omisiones para que se le garantice este acceso a la justicia y este derecho a la reparación del daño. Gracias. Bien, Ministerio Público. Señor, únicamente copia de audio y video, por favor. Gracias. ¿Cuánto tiempo requiere para extraer la carpeta y realizar los actos de investigación que se solicita por parte de la víctima? Para la extracción de la carpeta son 3 días, señoría, por favor. Y una vez que me presente la víctima escrito, se le atenderá conforme al 129.216 del Código Nacional. Sus 3 días. Bien, entonces me dijo que ya nada más faltaba el dictamen en materia estructural, ¿cierto? Sí, se van a realizar gestiones para poder obtener el dictamen. Bien, tiene 3 días para realizar, 3 meses para realizar estos actos de investigación y emitir la determinación correspondiente. Si no lo hace, evidentemente la víctima tiene el derecho de volver a solicitar la audiencia para verificar la razón por la cual no se ha realizado estos actos de investigación o cuál es la determinación a la que se ha llegado. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Bien, se ordena la unidad de gestión, se expidan las copias que soliciten las partes en los términos que establecen los acuerdos del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Y antes de finalizar la audiencia, le voy a pedir al asesor jurídico que se acerque a la víctima y haga una asesoría correcta también. Es decir, si usted no da la información correcta a la víctima y el apoyo que requiere, evidentemente también usted está incurriendo en una responsabilidad en cuanto a sus obligaciones. ¿De acuerdo? Esta exposición tuvo que hacerlo la víctima porque usted no sé si no estaba impuesto a la carpeta, no sé si no tenía conocimiento, pero le pido por favor que verifique las circunstancias y que realice una asesoría jurídica correcta de acuerdo a la legalidad. Y además haga saber a la víctima cuáles son las opciones que tiene para no sentirse vulnerado a sus derechos. Claro que sí, señor. Gracias. Bien, sin tener más que resolver, siendo las 11:39 del día 21 de noviembre del 2023, se declara cerrada la presente audiencia.